Vamos a hacer la clase 10, ¿no?, sobre el cálculo diferencial e integral de las funciones trigonométricas y trascendentes. A ver, veamos este proceso y ustedes van a tener que elaborar lo que voy a hacer a continuación en forma de fichas, de tal manera que se pueda construir una ficha para cada función. A ver, voy a hacer dos, ¿no? Una del seno y otra de la secante. Y luego ustedes tendrían que construir todas las trigonométricas en forma de fichas. Luego tendríamos que hacer las trascendentes. Asimismo, hacemos una y ustedes elaborarían las que faltan. A ver. F de x igual seno de x. Hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que la inversa de esta es la y igual seno inverso de x. Entre ellas son inversas. Ahora, vamos a establecer un procedimiento para hallar la derivada y la integral de las funciones inversas. Ese sería el objetivo. Para eso, yo debo tener una gráfica, un dominio y un rango. Entonces, eso es lo que ustedes ya han hecho. Han puesto aquí los ejes. Han cambiado los valores. Han dicho que el máximo al que puede llegar y es pi sobre 2. Y el mínimo menos pi sobre 2. El máximo al que puede llegar en x es 1 y el mínimo es menos 1. Y la gráfica sería algo así. El dominio de la función inversa son los valores de x tales que pertenecen a valores que van desde menos 1 hasta 1. Y el rango son los valores y tales que pertenecen a valores que van desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Una vez que tenemos esto, podemos plantear el siguiente procedimiento para determinar derivadas e integrales de estas funciones y convertirles ya en formularios. A ver. Vamos a tomar esta función y vamos a despejar x. Es decir, el seno inverso de y es igual a x. Por lo tanto, y es igual al seno de x. Es decir, esta función de aquí pasa al otro lado con su función inversa. Y la inversa de la inversa es la función original. Sin embargo, estas dos son iguales. Es decir, esta función de aquí, que es la función f de x igual seno de x, la función original, ya pasamos a establecer su inversa. Entonces ahora el punto de partida es la inversa.
tomo a esta y despejo y. Por lo tanto, este de aquí o esta de aquí son las inversas de esta. ¿Para qué hago eso? Hago esto para poder hallar el diferencial de la función seno de x. Porque yo no puedo hallar el diferencial de la función seno inverso de x porque no lo conozco. Justamente esa es la pregunta. ¿Cuánto vale la derivada o el diferencial de la función seno inverso? Como eso no conozco, cojo, le convierto a esto y hago lo que sé. Voy a hacer la derivada a ambos lados. Voy a hacer la derivada de y con respecto a x a la izquierda. Por lo tanto, puedo hacer la derivada de esto a la derecha. La derivada del seno de x, ustedes saben que es coseno. Pues, espérense un segundo, estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Este de aquí, traído acá es el inverso de x. Me confundí, perdón. Si lo pueden arreglar. Claro, el seno inverso de x es y. Despejando. Lo que estoy despejando es x. Estoy partiendo muy mal. X sería igual al seno de y. A ver. Allí sí. Esta con esta son las mismas. Y ambas son las inversas de esta. A eso me refería, ¿no? Pues ahora sí. Como no puedo saber la derivada del seno inverso de x, voy a hacer la derivada del seno de y. Para saber la derivada del seno de y, tengo que derivar tanto a la izquierda como a la derecha. Pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a hallar la derivada de x. Ya no puedo hacer con respecto a x mismo. Tengo que hacer la derivada de x con respecto a y. Es decir, le invierto, ¿no?, las variables. Porque la derivada con respecto a x de x sería 1. Entonces voy a hacer la derivada de x con respecto a y para poder obtener una derivada. Esto va a ser igual a la derivada del seno de y. La derivada del seno de y sí puede obtenerse porque estoy haciendo con respecto a y. La derivada del seno de y sería coseno de y. Ahora, lo que yo quiero hallar es la derivada de y, que es el inverso de x. Por lo tanto, puedo invertir esta derivada y convertirla en una de y de x. Una de y de x sería una inversa de esta, ¿no? A ver, no le vamos a decir inversa en el sentido de arco seno o arco coseno. Voy a decir más bien la recíproca de esta. La recíproca, en vista de que estoy invirtiendo el denominador, convirtiéndolo en numerador y viceversa. Entonces, la recíproca de coseno de y es 1 sobre coseno de y. Si ustedes se fijan, el coseno de y está dividido para 1. Si le dan la vuelta a esto y le dan la vuelta a esto, obtendrían esta relación. Ahora, ustedes saben que el coseno de cualquier ángulo más el seno de cualquier ángulo es 1. Siempre y cuando estén elevados al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, el coseno cuadrado, por ejemplo, de y más el seno cuadrado, ahí sí tiene que repetirse el ángulo, de y mismo, siempre valen 1. ¿Cuánto valdría coseno de y? Despejando de aquí. El coseno de y sería igual a 1 menos el seno cuadrado de y. Para que sea, si fuera coseno cuadrado, ¿no? Pero como solo necesito coseno, sería la raíz positiva.
coseno de y ha sido la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Si coseno de y es esto, daría lo mismo poner coseno de y que esto. Estoy diciendo que la derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre el coseno de y, que ha sido la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Fíjense aquí el cambio que voy a hacer. Existe una relación entre el seno de y la variable x. Eso se dio aquí. Es decir, x vale lo mismo que seno de y. Por lo tanto, el seno de y es igual que x. Eso quiere decir que el seno cuadrado de y tiene que ser igual a x al cuadrado. Y como aquí la derivada es con respecto a x, puedo sustituir por la variable x. Es decir, la derivada con respecto a x de y, que es lo mismo que de y de x, es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos el seno cuadrado de y, que es igual a x al cuadrado. Ahora, así como sustituye seno de y con su correspondiente variable, ¿cuál sería la correspondencia que hay entre y la variable x? La variable y es seno inverso de x. Por lo tanto, puedo sustituir y por su igual, que es seno inverso de x. Es decir, la derivada con respecto a x de y o de seno inverso de x, que es lo mismo, es igual, según esto, a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta sería la derivada de la función seno inverso, que no sabía antes. La derivada del seno inverso de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. El x que está aquí. Si aplico la regla de la cadena y en lugar de ser x es una función, según esa regla tengo que multiplicar a esa función, ¿no? O más bien, tengo que multiplicar a lo que se obtiene por la derivada de esa función. Es decir, la regla de la cadena dice que si tengo el seno inverso de una función que depende de x, el resultado es el mismo, pero multiplicado por la derivada de esa función con respecto a. Tendría una fórmula más general para la derivada. Esta sería la derivada de una función u. Todas estas ya son fórmulas, ¿no? ¿Qué más tendría? Para no repetirla de nuevo, voy a partir de aquí. ¿Qué pasaría si ustedes calculan la antiderivada de esto? Para calcular la antiderivada de esto, ¿no es cierto? Nos bastaría eliminar los de x y aplicar la integral del diferencial del seno inverso de u. Y para eso tengo que agregar, ¿no es cierto? Bueno, ya está el diferencial. La integral del diferencial de esto sería igual a la integral, como las de x se eliminaron porque estoy viendo en forma de ecuación, esto se va con esto. Me quedaría como la integral de du sobre
la raíz de 1 menos u al cuadrado. Esta integral con esta diferencial se eliminan por ser operaciones inversas y ya tendría la respuesta de la integral de du sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, cuya respuesta sería la función seno inverso de 1 más una constante. Esta sería la integral de la función que produce una función inversa. En realidad no hallo la integral de la función inversa. Hallo la integral de una función 1 sobre raíz de 1 menos u al cuadrado que me produce como resultado una función inversa. Acá en cambio sí que derivo la función inversa. La derivada de una función inversa ha sido igual a 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado por du a d. Establezco un razonamiento que me permite hacer la derivada. Luego lo convierto en una regla. Luego aplico la antioperación a esa regla y obtengo la regla para la integral. Esa es la ficha. Función, dominio, rango, gráfico, demostración y fórmula. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Parece que alguien quiso decir fácil. Bueno, hagamos otro. Vamos a la secante. Profe, Sí, disculpe una inquietud. Ya una vez ya hallado ¿cómo es el diferencial del seno inverso de u, ajá. y nosotros para demostrar que eso sea correcto, porque ¿cómo haríamos para demostrar si está correcto? O- ¿Se refiere a la fórmula o se refiere cuando ya aplique un ejercicio? Sí, a la fórmula, profe. Ajá. Puede seguir dos caminos. Bueno, a ver, la demostración justamente es por el hecho de que no se puede deshacer. Porque si usted se fija, esto es la demostración de esto, porque usted aplica la antioperación. Si es que usted quisiera, por ejemplo, deshacer esto, tendría que aplicar el diferencial de esto. Y la antioperación del integral, ¿no es cierto?, hace que el integral desaparezca. Y si desaparece el integral, ¿no es cierto?, el resultado del diferencial de esto va a ser justamente esto. Entonces, sería una forma en la que esta de aquí viene a ser la demostración de que esto es consistente con esto. Ahora, ¿cómo puedo demostrar que está correcto estas dos fórmulas? Por el procedimiento seguido, por la demostración. Todo es consistente con lo que se ha hecho. Si x es el seno de y, el diferencial de x con respecto a y es el diferencial del seno de y, que es coseno de y. Hemos dado la vuelta, sabemos de la relación pitagórica, le sustituimos, sabemos que hay una relación entre x y y a través de la función inversa, porque el seno, ¿no es cierto?, el seno de y es x. Aquí está esto, ¿eh? Si despeja x, eso es el seno de y.
Por lo tanto, puede sustituir el seno de y por x, y el seno cuadrado obviamente va a ser x cuadrado. Si sustituimos y por lo que es seno inverso de x, ya tenemos. Ahora, si fuéramos a un ejercicio específico, una forma de demostrar, si es que usted le piden la integral y usted obtiene un resultado, una forma de demostrar sería hacer la derivada del resultado. ¿Qué pasa si usted deriva el seno inverso de u? ¿Qué va a obtener? Si usted deriva el seno inverso de u, va a obtener esto, que es lo que estaba acá como integral. Esa sería una forma. Ya, profe. Gracias. A ver. Supongamos que y, ¿no?, es igual a la secante de. La inversa de esta sería, bueno, ya directo, ¿no? Ya hicimos. Y igual secante inversa de x. Necesito un gráfico, un dominio y un rango. Hace un momento vimos que el rango iba desde 1 hasta pi sobre 2. Y a partir de pi sobre 2 hasta pi, a ver, quedándose aquí, ¿no?, en 1. Dominio sería x tales que x van desde, a ver, no pertenecen, voy a poner, a menos 1 hasta 1. Los valores de y van a estar más restringidos, ¿cierto? Porque si se pasan de esto, vamos a violar el principio de función de la relación biunívoca. Entonces, y pertenecería a valores que van de 0, a ver, 0 y 5, hasta pi sobre 2, unión pi sobre 2, hasta pi. Con esto, despejo x. X sería la secante inversa que pasaría al otro lado como secante. Hago el diferencial con respecto a y. La derivada sería. La derivada de la secante sería secante de y por tangente de y. Como mi variable generalmente es y, el diferencial de y dividido por el diferencial de x, o la derivada de y con respecto a x, sería 1 sobre la secante de y tangente de y. A ver. Ustedes saben que secante de y es x. Lo que no sabemos es qué es tangente de y.
Pero sí sabemos que 1 más la tangente cuadrada de y es igual a secante cuadrada de y. Por lo tanto, la tangente cuadrada de y es igual a secante cuadrado de y menos, es decir, que la tangente ha sido la raíz de secante cuadrado de y menos 1. De y a de x entonces ha sido igual a 1 sobre la secante de y, pues la tangente, que en términos de secante es secante cuadrado de y menos 1. Eso quiere decir que la derivada con respecto a x de y, que es lo mismo que esto, es igual a 1 sobre la secante de y, que es x, por la raíz de secante cuadrado de y, que claro, si x es secante de y, x cuadrado va a ser igual a secante cuadrado de y. Por lo tanto, sería secante cuadrado de y, x al cuadrado, menos 1. Y y era secante inverso de x. Es decir, la derivada con respecto a x de la secante inversa de x es igual a 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. Ya tengo la derivada. Si aplico la regla de la cadena, tengo la derivada con respecto a x de la secante inversa de u es igual a 1 sobre u por la raíz de u al cuadrado menos 1 por du a de x. Esta sería la derivada. La derivada de la función secante inversa, que al eliminar los de x y aplicando la integral a cada lado, me da la integral del diferencial de la secante inversa. El resultado va a ser la integral el du por 1, que es du, sobre u por la raíz de u al cuadrado menos 1. Haciendo la integral de esto, que sería la integral de du sobre u raíz de u al cuadrado menos 1. Como la integral se va con el diferencial, el resultado es la secante inversa de u más una constante. Dándole la vuelta a este. Esta sería la regla. Ahora la integral.
Esto en sí ya constituye la ficha porque trae las tres fórmulas. En realidad las fórmulas generales son estas, pero esta es básica, porque de aquí se concluye todo esto. Y la demostración va a depender de qué función se esté manejando. Van a tener que practicar para las 4 restantes, pero las fichas tienen que ser de todas, de las 6. Esto ya queda como clase, pero igual ustedes lo tienen que pasar y tener la ficha, ¿no? Que serían como hojita formulario de las derivadas y las integrales de las funciones inversas. Haríamos de una exponencial. Para que vean que es el mismo procedimiento. Si yo tengo que y es igual a e a la x, la inversa es que y es igual al logaritmo natural de x. El gráfico de esta función de x. Es decir, el dominio son los valores de x que van desde 0 a infinito. Y el rango son los valores y que van de menos de infinito a infinito. Eso ya hicimos, ¿no es cierto? Ahora lo que necesitaríamos es despejar x. El logaritmo natural al otro lado es e a la y. El diferencial de x con respecto a y es igual al diferencial de e a la y con respecto a y. Diferencial de e a la y es e a la y mismo. Eso ya sabemos. Pero en realidad lo que yo necesito es de y a de x, es decir, tengo que voltear. De y a de x sería 1 sobre e a la y. Nosotros sabemos que e a la y es igual a x. Por lo tanto, el diferencial con respecto a x de y es 1 sobre e a la y, que es x. Y sabemos que y es igual a logaritmo natural de x, es decir, el diferencial con respecto a x de y, que es logaritmo natural de x, lo voy a poner en módulo, es igual a 1 sobre x. De aquí, la derivada con respecto a x. El logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por du a dx. De allí salían las fórmulas de los logaritmos y los exponenciales. Puede ser también al revés y demostrar la fórmula para la derivada del exponencial, partiendo de y igual al logaritmo natural de x, por ejemplo. Estas serían dos reglas que ya conocemos, pero no sabíamos su demostración. Y ahora, si elimino el de x, me queda la integral. El diferencial del logaritmo natural de u, que es igual a la integral de du sobre u. Si le cambio, esto le pongo a la izquierda, es decir, du sobre u,
va a ser igual. El integral se va con el diferencial y se convierte en logaritmo natural de u más una constante. Esta es la fórmula de la integral de du sobre u que me produce una función logaritmo. No es la integral del logaritmo. Pero bueno, vamos avanzando en cuanto a fórmulas de integración. Estas sabíamos y las manejábamos, pero esta demostración no la conocíamos, por lo tanto debe estar dentro de nuestras fichas. ¿Qué nos faltaría? La y igual a la x. Ya no tendría sentido hacer la del logaritmo natural de x, porque el proceso sería en reversa y van a obtener las mismas conclusiones. Entonces basta hacer la función exponencial natural y la función a la x, que quedaría de tarea. Eso sería hecho. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Profe, ¿cuándo más dijo? Disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Cuál nomás que? Cuando dice cuál nomás, ¿a qué se refiere? Las que teníamos que demostrar. Exacto, eso les voy a decir ahorita. Bueno, en realidad todas, ¿no? Van a tener que volver a hacer las 3 que ya hice, pero ya para que les quede constancia en una ficha. Entonces, hagamos la tarea 2. Primero. A ver. Vamos allá. El gráfico. El dominio. El rango. La derivada de la función inversa. Y la integral que produce la función inversa de las funciones. A ver, voy a ponerle esto como enunciado. La primera. A ver, vamos a procesar aquí medio al revés de lo que hicimos, ¿no? A ver, voy a poner aquí más bien. A ver, serían las 6 trigonométricas. Ya he hecho 2. Pero igual ustedes hacen, incluyendo esas 2, se hacen 6. La segunda van a ser las 2 trascendentes. Exponencial y a la x. Exponencial natural y exponencial a. Y la tercera, f de x igual raíz de x más 1. Esta es una algebraica que sigue lo mismo de la demostración. Si les pido esta primerita van a tener problemas, que aunque es más simple, puede ser que esta forma les dé algunas complicaciones.
Pero como ya van a estar acostumbrados al procedimiento, van a ver que este se hace de la misma forma. Eso sería. Les mandaría la foto y les subiría el video. Retroalimentamos esto y no les puede hacer lo de la prueba porque hay una justificación de una prueba que se está haciendo y mejor preferí avanzar ya en la clase. Hacemos eso el lunes. ¿Listo? Listo, profe. Ya, chicos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Ya, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.